Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy estaremos viendo una partida disputada por dos grandes del tablero, Alexander Tolush, que es el que conduce las blancas, e Isaac Boleslavsky, que es el que conduce las negras. Esta partida se jugó en Rusia en la final de Moscú en 1945 y las blancas fueron conducidas por Tolush y las negras, en este caso, por Boleslavsky. La partida tiene un interés desde el punto de vista en donde uno de los bandos, el bando blanco, comienza a tratar de tomar la iniciativa desde las primeras jugadas, usando, en este caso, la apertura Trompowsky, una idea de otro jugador de aquellos tiempos, el creador de la apertura Trompowsky, que lleva su mismo nombre, y cuya finalidad, a D4 y caballo F6, empezar a jugar alfil G5 sin ningún otro preparativo para inquietar al bando negro en sí. Pero vayamos a la partida. Las blancas juegan D4 y las negras continúan con caballo F6, y aquí en este momento Tolush elige la jugada alfil G5, entrando de lleno en la apertura Trompowsky. Es una apertura que intenta tomar la iniciativa de las primeras jugadas porque intenta inquietar al tranquilo desarrollo de las negras en la posición, ya que si por ejemplo en vez de hacer alfil G5 hubieran optado por caballo F3, por ejemplo, la apertura Zukertort, las negras continúan con E6 y D5 o C5 o ese tipo de cosas, o intentan una india de dama y juegan de manera tranquila su desarrollo a la espera de obtener una ventaja o que el blanco siga sus ideas y actuar en consecuencia. Pero lo que queremos decir que con la Trompowsky en la posición, las negras ven que las blancas ya empiezan a molestarlas desde las primeras jugadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que por ejemplo si hay 6, que es perfectamente jugable, ya el caballo queda clavado. Hacemos toda esta introducción para entender los vericuetos de la defensa, de la apertura Trompowsky elegida por las blancas, y es por eso que alfil G5 las negras deciden contragolpear con C5 en la posición. Y esta es una idea muy interesante para combatir esta idea de las blancas, porque a su vez las negras, debemos decir que también es un jugador tan agresivo como Tolush, intenta crear problemas a las blancas en su posición. C5 va dirigido justamente a capturar en D4 y cambiar un peón lateral por uno central, y cuando la dama captura en D4, jugar caballo C6 y continuar ganando tiempos en desarrollo en dicha posición. Por eso es que las negras ven que las blancas deciden hacer D por C5, y aquí empiezan a haber ciertas deficiencias en la posición, porque si bien el blanco captura un peón, y dijimos que la Trompowsky estaba dirigida a complicar al negro en su desarrollo, quizás era más acertado jugar D5, ¿sí? Pero D5 seguía manteniendo la ventaja central, presionando la posición negra y con las ideas de la Trompowsky justamente, molestar desde las primeras jugadas a las negras. Por eso, al hacer D por C5, las blancas en este momento se desvían de ese tipo de cosas, si bien ganan un peón, pero pierden un tiempo importante en el ataque. Por eso era más preciso D5 justamente. Y ahora, como consecuencia, son las negras las que emplean la jugada caballo E4, característico también en la Trompowsky, porque a alfil G5, y para evitar todos los temas en este momento
de alfil por F6, que pueden contar las blancas para hacer sí o no en dicha posición, las negras no solo evitan ese plan, sino que centralizan un caballo y empiezan aquí a inquietar las piezas blancas que se encuentran en el aire. Y ahí en este momento vemos por qué D5 era muy importante. Ahora las negras, luego de hacer caballo E4, no solo atacan el alfil, sino que las blancas tienen que tener cuidado dónde retirar su pieza. El negro puede hacerse con la iniciativa. Por ejemplo, las blancas eligieron jugar alfil F4. Si hubieran elegido jugar alfil H4, existe un G5 en este momento, que es característico, es una jugada moderna en la posición contra una Trompowsky, ¿sí? Porque ha pasado mucho tiempo y la Trompowsky ha sido muy bien estudiada. Y si alfil G3, podemos intentar un H5 tratando de copar el alfil, o simplemente caballo por G3 y ya tendríamos la pareja de alfiles, con lo cual el blanco está perdiendo la pareja de alfiles y la iniciativa tan buscada en dicha posición. Por eso la complejidad de esta línea, y por eso es que, volviendo para atrás, para dar unas ideas, las blancas decidieron jugar alfil F4, mirando el punto C7 de cierta medida, o inclusive, bueno, fiscalizando la casilla E5 también y la casilla D6, porque si hacemos E6, se empieza a evitar mucho esta diagonal, la diagonal H2, B8, y el negro tiene que tener cuidado. También vamos a decir que dentro de la complejidad de esta línea, donde ambos jugadores se han sumergido para, obviamente, obtener alguna ventaja inmediata en la posición, podríamos decir que también alfil E3 era muy interesante en este momento. Y en este momento, por ejemplo, para citar una línea, si las negras jugaran E6, con idea de sacar el alfil y capturar en C5, ¿sí? Las blancas, por ejemplo, podrían intentar jugar un B4 para sostener el peón y mantener esa ventaja, pero luego de A5, característico ataque en esta estructura cuando el blanco en este caso se hace con un peón en C5 y lo tratan de defender con B4 y A3, empiezan a inquietar la cadena que defiende ese peón, porque no podemos comer porque nos rompemos los peones, por ejemplo, y si jugamos A3 no podemos después de A por B4 capturar porque nos colgamos la torre. De ahí la complejidad de todo esto y la táctica que surge en tan pocas jugadas, que a A5, por ejemplo, existe la jugada F3 para tratar de mover ese caballo muy molesto en la posición, pero ahora dama H4, ¿sí? Producto de que el caballo no se encuentra en F3, y como vemos las complejidades de la línea, si G3, evitando la pérdida de pieza, ¿sí? Porque no podíamos tapar con alfil porque no das mate, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Por eso se juega G3 en esta posición, y a caballo por G3, amenazando con descubierto ganar una torre. Fíjense el detalle combinativo. Hay que tapar de alfil. Y ahora dama por B4 jaque, intermedia, C3 y dama B2. Y así llegamos a esta posición súper compleja, en donde hay que capturar. Y a dama por A1, dama C2, intentando copar la dama, pero simplemente A4 para A3 y jugar dama B2, y si A3, evitando todos esos temas, caballo A6, porque el caballo sale para tomar el punto C5 y a su vez entrar en la fuerte casilla B3. Y como vemos, las posiciones tácticas complejas son tan complicadas que en un momento depende de la habilidad de ambos jugadores para no perder la iniciativa, porque hay recursos e ideas para ambos en la posición. Es por eso que en vez de alfil E3 se decanta en este momento el blanco por la jugada alfil F4. A lo que siguió
caballo C6. ¿Sí? El caballo sale, mirando las casillas centrales y continuando con el desarrollo en la posición. Si bien es una posición de ataque continuos, desde las primeras jugadas, el desarrollo siempre es primordial. Si no tenemos piezas para desarrollar y poder jugar, no hay ataque que prospere, obviamente. Y aquí otra jugada que quizás también hizo que Toulouse perdiera la ventaja que tanto buscó en las primeras jugadas, de ahí lo complejo de esta línea, porque había muchas jugadas por hacer, por ejemplo, caballo F3 y tratar de terminar el desarrollo con E3 y alfil E2, o por ahí un caballo D2, desarrollando el caballo, aunque bueno, siempre cuidado con los dama A5, clavando el caballo de D2, por eso quizás caballo F3 es más natural, pero las blancas se decantaron por la molesta jugada dama D5. Decimos que dama D5 es molesta, pero es dudosa, porque en el afán de tratar de complicar a las negras con pocas piezas desarrolladas y dejando el resto dentro de la posición, esto va a hacer que el fuerte jugador Bondareschi empiece ideas muy complejas y tácticas para no solo desarrollar sus piezas y también crear contrajuego en la posición. Porque hay que decir que realmente esa jugada aparentemente obliga a las negras a jugar caballo F6, ¿sí? Volviendo para atrás y la dama se podía retirar a D2 y la partida continúa. Y el blanco tiene un peón de más y bueno, hay una cierta compensación para las blancas. Lo que pasa es que las negras vieron más en la posición y fueron más sutiles. Y a dama D5 hacen una jugada que no solo refuta el plan blanco de centralizar la dama y tratar de molestar a las negras en su desarrollo, sino que también activa rápidamente el resto de sus piezas y se hace con la iniciativa. Por eso esta jugada es muy fuerte y hay que destacar. La jugada que hace el negro es dos signos de admiración F5. Magnífica jugada en la posición, con lo cual desbarata todo el plan de las blancas a raíz de sus jugadas débiles después de alfil G5. No solo esa jugada mantiene el fuerte caballo de E4, sino que también lo sostiene con peón, ya que se sabe que toda pieza centralizada debe ser sostenido por otro peón, ¿sí? Son los mejores sostenedores de piezas centralizadas. No le queda más que capturar en F5, aunque también podrían haber jugado caballo F3, ¿sí? O podrían haber jugado F3, y como vemos, la cantidad de jugadas a elegir y la complejidad de la posición en sí, pero la finalidad es la misma. Las negras están haciendo con la iniciativa y las blancas tienen que tratar de terminar sacar sus piezas. Por eso F5 es muy buena. Si por ejemplo caballo F3, por citar una línea, y E6, vemos como las piezas negras empiezan a expulsar las piezas mal centralizadas de las blancas, y si dama D1, ocultando la dama de los ataques, ahora alfil por C5, y como vemos las piezas salen no solo atacando en este caso el punto F2 y recuperando un peón, sino que también se están preparando por un enroque y terminar rápidamente su desarrollo, sin contar que están teniendo un centro móvil de peones. Cuidado con eso. Y como vemos, la falta de estrategia del blanco al haber comido en D5 con la dama está haciendo que las negras tengan, por ejemplo, este tipo de soluciones con los cuales ya estarían tomando la iniciativa. Por eso, citando esta posible línea también, a F5 las blancas deciden comer, suponiendo que dicen, bueno, ataco el caballo, gano otro peón y el caballo posiblemente se retire, y si bien se retira y me amenazan un E6, tengo dos peones de más y de alguna forma sacaré las piezas. Lo que pasa que lo que no contaron las blancas y sí las negras es que las negras continuaron con otra jugada muy profunda y característica de Bolesláki, que es la jugada dos signos de admiración D5. De nuevo, una jugada dedicada a sostener el fuerte caballo de E4, que es lo que está sosteniendo la posición negra para tener un contrajuego. Y no solo sostiene el caballo de E4, luego haber entregado otro peón, sino que también el alfil de F8
empieza a jugar mirando la dama de F5. Y como vemos, la temprana jugada dama de 5 hizo como consecuencia que la dama siga dando vueltas y las negras sigan jugando en una posición tan complicada, obteniendo así más desarrollo y más dominio central. Por eso, dos signos de admiración para la jugada de 5. Y a dama H5 jaque, intentando colar en cierta medida el flanco del rey o ganar un tiempo para poder empezar a sacar sus piezas, ya que el negro constantemente está atacando al blanco y amenazándole la dama. Las negras deciden jugar G6, lo cual es correcto, y a dama H4, huyendo de la amenaza del peón. Ahora, caballo D4, y como vemos, las piezas negras no solo siguen avanzando, sino creando temas complicados y difícil de defender, como la toma en C2 y luego que el rey se mueva, ¿sí?, y pierdan el enroque, caballo por A1 ganando una torre limpia. Y aquí está la fuerza táctica del negro, refutando las blancas. Y cómo será que también en esta difícil posición y de corte táctico totalmente, digamos, complejísimo, las blancas intentan un alfil E5. No solamente mirando el caballo de D4, sino también mirando la torre de H8. Ahora diríamos nosotros, ¿pero esto se le ha escapado a Boleslavsky? ¿Ha sido capaz de omitir esta doble amenaza? Que si bien tenemos caballo por C2 y caballo por A1 más rápido, la torre sería comida en H8, y esto no hace que las blancas empiecen a tener cierta iniciativa. Pues no, porque hay un detalle muy importante que Boleslavsky está manejando y el fuerte jugador Toulouse está dejando de lado. Error que es muy típico y muchas veces en jugadores de ataque suele pasar porque suelen descuidar ese tipo de piezas y sobre todo la pieza más importante, que es el rey, que se encuentra en E1. ¿Qué queremos decir con esto? Luego de alfil E5 hay que citar también que si hubiéramos jugado caballo A3 para evitar el caballo por C2, caballo F5 era muy fuerte porque la dama se encuentra semicopada y a donde vaya, por ejemplo dama H3, se expone a descubiertos tipo caballo G3, ¿sí?, porque el alfil de C8 mira a la dama y luego que la dama se mueva, si no queda copada, caballo por H1 ganando la partida. Por eso caballo A3 no es una solución y por eso entran de lleno en la jugada alfil E5. Ahora bien, las negras deciden comer en C2 y hasta aquí la posición es muy interesante porque digamos también que de nuevo contaban con caballo F5, ¿sí? Esta idea siempre está, es una cuestión de elección justamente, porque si dama G4, por ejemplo, mejor es dama F4, ¿sí?, porque la dama sale de los descubiertos. Pero si jugaron un dama G4, por ejemplo, de nuevo nos encontramos con un caballo F a G3, muy molesto en dicha situación. Por ejemplo, por eso. Pero las blancas ven que las negras optan por una jugada más directa, que es caballo por C2. Y como estábamos comentando en un momento, en unas jugadas anteriores, decíamos que el alfil E5, aparentemente pasado por alto por Boleslavsky, ¿sí?, hacía que las negras, si bien están comiendo el peón en C2, ¿sí?, y luego de rey D1 podría seguir caballo por A1, ¿sí?, las blancas podrían jugar alfil por H8 y tener también compensaciones. Y en una posición táctica tan difícil, obviamente es muy difícil mantener la ventaja. Existe un detalle que es el que se está escapando a Toulouse, y el negro está moviendo sus piezas en base a esa idea, que es justamente, y prestemos mucha atención a esto, la pérdida del enroque de las blancas en la posición. Si bien la posición es muy táctica y ambos están capturando piezas y creándose debilidades mutuas en dichos sectores de sus posiciones respectivas, hay un detalle que está haciendo que el negro siempre tenga la iniciativa, y es que en un momento, si las negras logran enrocarse,
cosa que el blanco no va a poder hacer, esa va a ser la ventaja que va a tener para poder ganar la partida. Y ese es el detalle que queríamos hacer mención, el cual se le está escapando a las blancas en esta posición. Por eso, al permitir el alfil E5 fue muy interesante y muy agudo por parte de las negras. Y luego de caballo por C2, como dijimos, y rey D1 y caballo por A1, ahora sigue alfil por H8, recuperando una pieza, y dama A5. El complemento de la idea que estamos mencionando y la cual las blancas ahora se empiezan a percatar, que han perdido el enroque y que las negras salen creando amenazas de todo tipo. Cuidado con las figuras de mate y todas esas cosas. Por eso, dama A5 sale molestando y preparando la salida del alfil de C8 para lograr el enroque largo en la posición. Las blancas deciden jugar caballo C3 porque tienen que desarrollar sus piezas, si no las negras están sacando sus piezas y quedando más amenazas. Recordemos que es una posición muy compleja. Y aquí, ahora sí, caballo por C3 debemos tomar, porque luego de alfil por C3 y dama por A2, vemos lo acertado de la elección de las negras al permitir jugar al blanco, alfil E5 y luego alfil por H8. Porque todo esto no ha hecho más que ayudar al negro a que le quitara el enroque al blanco y el acceso de la dama por blancas, sumado al caballo de A1 y sumado a que el rey se encuentra sin enroque en la casilla de 1, hace que el negro esté totalmente ganado. De aquí en más es cuestión de técnica, y luego de todos estos vericuetos tácticos e ideas que ambos han llevado desde el principio, el negro ha sido más sutil porque ha aprovechado los errores en la apertura del blanco, las pérdidas de tiempos de las damas y sobre todo haber fabricado la idea de que al sacarle el enroque a las blancas, las negras tienen que sacar sus piezas y con eso ganarían la partida. ¿Cómo siguió esta partida? Muy interesante. Luego de dama por A2, las blancas tienen que hacer un E3 porque necesitan sacar sus piezas del flanco del rey, ¿sí? Y entonces la previa dama B1 es obvia que hay que hacerla para entrar más en la posición blanca y hacer que el rey se vaya de 2, obstaculizando el alfil, porque si hacemos rey de 2, dama por F1. Entonces, de nuevo, otra jugada muy profunda y característica de la idea, el negro en la posición en base a sacar el enroque de las blancas para desarrollarse y poner al rey en seguridad, hacen una jugada muy fuerte, pero tan fuerte que tenemos que poner dos signos de admiración. ¿Cuál es esa jugada? La jugada D4. Dos signos de admiración en esta jugada, porque es un sacrificio muy difícil de entender a simple vista, ya que si bien las negras podrían haber sacado su alfil a F5, por ejemplo, con ideas de alfil E3, dama D3 y crear todas esas cosas, utilizan una jugada más genial todavía, porque esa jugada no solo va en ayuda de complementar la idea de alfil D7 o alfil F5. Decimos alfil D7 porque alfil D7 también permite alfil B5, jugando por blancas y atacando al rey, sino que también va a posibilitar la entrada de otra pieza en la posición, la cual dijimos que iba a ser importante después del enroque de las negras para explotar la mala posición del rey. Si la torre terminara en D8 también, sería muy fuerte, y sobre todo si el peón no se encontrara. De ahí, esta es la explicación de la profunda jugada de 4, la cual hacen las negras para con las blancas. Si dama por D4, fijémonos que si tomáramos de alfil D7 con idea de enroque largo y alfil B5 serían prácticamente ganadoras. Es por eso que a D4 las blancas intentan comer con dama en el afán de traer su dama al sector central y del flanco de dama y combatir contra las piezas dama y caballo
que tienen las negras, que son muy molestas en la posición. Sin hablar también que a las blancas les gustaría cambiar damas, con lo cual la posición se da vuelta totalmente. Pero esto lo tenía calculado Boleslavsky, y a dama por D4, si tenemos una línea, para que sea más claro en este momento, si alfil por D4, por ejemplo, alfil D7, como habíamos dicho, caballo H3, desarrollando, no caballo por F3 porque nos quita el escape al rey, alfil B5 jaque, y a rey F3, por ejemplo, alfil por F1. Y como vemos, la posición se empieza a caer, volvemos para atrás, y a D4, decíamos dama por D4, y ahora alfil D7 en la posición. Y como vemos, la entrega del peón hace que cuando el negro se enroque largo, la torre va a terminar en D8 y va a tener acceso a la columna, cosa que antes no tenía. Por eso fue muy fuerte el sacrificio que hizo Boleslavsky. Tal es así que alfil D7, las blancas, luego de alfil D7, juegan dama B4 para quitar la dama de las amenazas que vendrían luego del enroque largo, ¿sí? Ya que la torre se pone en la columna, y a su vez perdiendo otro tiempo más de desarrollo. F4 continúan, ¿sí? Para fiscalizar casillas centrales y sacar el caballo por F3 y tener la idea de rey F2 y rey G3. Fíjense cómo necesita hacer huecos en la posición para sacar sus piezas y también seguir defendiendo el alfil de F1 y a su vez mover al rey para que el alfil salga. Estos maestros no hacen jugadas por hacer. Caballo C2, ¿sí? Y cuidado que estamos atacando la dama de B4. Dama A5, quizás intentando un dama por A7. Muchas jugadas no hay. Y ahora dama C1. Admiración. No solo la dama se ubica de mejor manera, sino que amenaza dama por E3. Y cuidado porque también si esta dama comiera el peón de A7, sería muy fuerte la jugada alfil B5 con jaque. Por ello es que dama C1 es muy importante. Y entonces alfil D4, la jugada que hacen las blancas para defender el punto E3. Pero y ahora caballo por D4, matando el defensor de toda la posición, la cual se encuentra sobrecargada. Y luego D por D4, dama por B2 jaque, atacando al rey. Y como vemos, prácticamente todas las piezas negras se están jugando, inclusive el alfil de F8, que en 1 o 2 jugadas va a participar en la posición. ¿Sí? Lo profundo de la estrategia negra, a pesar que sea una posición táctica y complicada, las negras supieron abrirse paso en la posición. El rey tiene que ir F3 para darle paso a su alfil. Dama por D4, capturando otro peón, ¿sí? Y cuidado con alfil C6 y jaque. El caballo decide salir por E2, mirando la dama y defendiendo F4. Pero ahora alfil C6, como dijimos, jaque, rey G4, H5, maniobra de extracción del rey, se conoce esto en ajedrez, rey H4 y de encaminamiento. Y ahora dama F6, volviendo a atacar al rey en dicha casilla. Y a rey G3, simplemente E5, y las blancas abandonan porque es tanto el desarrollo que tienen las negras, amenazan comer y abrir más la posición, y no podemos comer porque recibiremos mate en poca, porque también se abriría más todavía la situación blanca, y por ello abandonan en este momento la partida. Pero hay que destacar la habilidad del negro para explotar la centralización de la dama en un momento, quitar el enroque al blanco en el momento justo
y explotar todas esas ideas para ganar de manera brillante esta complejísima posición.